Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quería subir un pequeño material referente a la obra de Donoso Cortés, Discurso sobre la dictadura, del 4 de enero de 1849. Quiero que sea un material que sirva de complemento a las clases, que sirva de complemento a las discusiones tenidas en clase, a los debates tenidos en clase y que sirva un poco de ayuda para elaborar los trabajos que tenéis que hacer y un poco también un material al que podéis acudir en cualquier momento para seguir pensando a Donoso Cortés. Por ello decido compartiros este vídeo y espero que os pueda ser de utilidad, ¿no? Es el material correspondiente a la tercera sesión de nuestra hoguera de teoría política referente a la obra de Donoso Cortés. Yo creo que poco a poco vamos asentando un método, una forma de trabajar. ¿Verdad que siempre pues, nos quedan cositas por pulir, por supuesto? Y de eso se trata un poco, ¿no? De ir incorporando aprendizajes. A veces yo creo que las cosas se ven mejor con el paso del tiempo, ¿no? Además, justo yo creo que la teoría política tiene este reto de relacionarse con la inmediatez. ¿Os acordáis un poco cuando empezamos la primera práctica? Empezamos con un mito, teoría política, un mito. Un mito además de hace unos 25 siglos. Era el mito de Prometeo. Y ahí estaba Prometeo viajando en el tiempo para ponerse en relación con una obra 20 siglos posterior, la obra de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes y su Leviatán, dialogando con Protágoras, dialogando con Zeus, dialogando con la polis griega. Esto nos sirvió para pensar la idea de política, de primacía o de autonomía, de la política, la idea de comunidad, la idea de Estado, de orden, de soberanía, o la de legitimidad o representación. Tras ese viaje a Grecia e Inglaterra, nos fuimos a Francia para cruzar el charco y emprender un viaje a los Estados Unidos, para pensar la democracia con más calma y claridad de la mano de Alexis de Tocqueville. Vimos teoría política, un cuaderno de viaje, con esta idea de buscar, de pensar la teoría política en diferentes lugares. Es un viaje del que hablamos casi 200 años después. Veamos la cuestión del tiempo. Tiempos y lugares diversos para pensar la política, lo vemos, ¿verdad? Para esta tercera sesión, como comenté, no hay que moverse tanto. Incluso podríamos ir caminando, ¿no? Hasta el cementerio de San Isidro, cerca donde se celebran las fiestas, donde se encuentran los restos donde descansa nuestro protagonista. Y para conocer sus inicios tampoco hace falta dejarse tanto. Nuestro protagonista nace en un pequeño pueblo de Extremadura, lugares en los que a priori no situamos a la teoría política. Es decir, Donoso Cortés entra en escena. Si veníamos de pensar la democracia con Tocqueville, con Donoso la vamos a pensar también. Pero vamos a pensarla a partir de la dictadura. Cuando Donoso vamos a pensar la dictadura. Hoy vamos a buscar a teoría política, a un discurso parlamentario. Es un discurso que se pronuncia en el Congreso de los Diputados. En esa época, con nuestro palacio, nuestro actual Palacio de las Cortes en obras, las sesiones se celebraban en el Salón de Baile del Teatro Real, entonces denominado Teatro de Oriente. Donoso Cortés es una figura de gran influencia, de influencia europea, un autor cuya obra y especialmente sus discursos tuvieron una influencia notable. Discursos sobre la dictadura, discursos sobre la situación española, sobre la situación europea. Creo que estos eran los nombres, sí. Tuvieron mucha repercusión en su época, viajaron rápidamente. Es un tiempo en el que ya las ideas fluyen con mayor rapidez. Y además no son tantos los pensadores españoles de la política que logran tener esta influencia, ¿no? Se me ocurre a lo mejor Pi Margall en el ámbito más progresista, hay alguna referencia, si no recuerdo mal, de Marx, no sé si Marx y Engels, quizá de mayor influencia ya en el siglo XX, ¿no? Ortega y Gasset. Quizá el gran donosiano sea Carl Schmitt, es un autor que escribió sobre Donoso.
y además cuya obra la obra de Donoso tiene una visible influencia en Carl Smith. Se puede vislumbrar. Cuando uno lee a Donoso y lee a Carl Smith, puede hacer una relación con cierta facilidad. De hecho, el propio autor alemán señala, ¿no?, en referencia a Donoso, dice lo siguiente, que quien con pocos trazos intente encuadrar a Donoso Cortés en la historia de las ideas políticas, tendría que empezar por disculparse y por formular muchas reservas. También os quería contar una anécdota referente un poco a esta influencia de Donoso, ¿no? Dado de Erasmus, ¿no? Los Erasmus pueden servir para muchas cosas, ¿no? Entre ratos de bullicios y demás, ¿no? Recuerdo tener una clase de Europa Oriental, especialmente muy vinculado a una historia del pensamiento, una historia de las ideas, ¿no? Y al llegar a Rusia, al pensamiento conservador ruso, hay un momento en el que se menciona, bueno, la influencia de pensadores, de Carl Smith, por ejemplo, estaba por ahí. Pero de repente aparece la figura de Donoso con fuerza, como un autor de referencia en esa intelectualidad orgánica, también vinculada al putinismo, ¿no? Vemos un poco, incluso con cierta actualidad, la influencia de nuestro protagonista, ¿no? Vamos a pensar más la obra principal que quiere afrontar, que quiere abordar, perdón, este pequeño material que os quería compartir. Vamos a analizar discursos sobre la dictadura, ¿no? Haremos referencia también a algún otro material que nos sirva de complemento. El ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, la gran obra final, la gran obra de Donoso, y también pues, aparecería material de algunos de otros de sus discursos. Vamos a situar las preguntas de Donoso. Donoso se va a preguntar, ahora veremos qué quiere decir esto, si discursa dictadura, del puñal o dictadura del sable. Se va a preguntar si revolución nihilista y despótica o una dictadura legítima para restaurar el orden y encaminarnos hacia una reconstrucción teológica que permita la emergencia de la libertad espiritualizada. Es una pregunta por el orden o el caos. Por la búsqueda del retorno a la libertad religiosa interna mediante la forma dictatorial o al socialismo por el miedo del liberalismo a tomar decisiones. Iremos desgranando esto. Pensemos algunos de sus presupuestos, de sus fundamentos. Para empezar, esto es un discurso parlamentario. Todo importante este contexto, ¿no?, de respuesta parlamentaria al Partido Progresista. En Donoso, lo central es la sociedad, más que la monarquía, como fundamento del pensamiento de Donoso. Es más, es una primacía de la sociedad, también sobre las leyes, componente social. Es decir, la sociedad sobre el Estado de Derecho, sobre incluso la seguridad jurídica como tal, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ilustrar esto. Dice Donoso, y yo, señores, que creo que las leyes se han hecho para las sociedades y no las sociedades para las leyes. Digo, la sociedad, todo para la sociedad, todo por la sociedad siempre, la sociedad en todas circunstancias, la sociedad en todas ocasiones. Claro que la legalidad es deseable, pero si la sociedad está en peligro, necesita decisión, se necesita dictadura. Por tanto, la política también tiene que ver más con la legitimidad que con la legalidad. También, Donoso, hay una diferencia entre político virtuoso y el virtuoso del pensamiento político. Hay que diferenciar entre los principios y los hechos en la política, unos vinculados al pensamiento y otros más vinculados a la intuición, a la acción política. Esta política más relacionada con el instinto y el pensamiento más relacionado con el elemento racional. El elemento de legitimidad de mayor hondura de mayor profundidad es el tradicional, ¿no? Pero porque permanece en el tiempo. Lo que permanece en el tiempo para nosotros es lo que merece la pena. Profundizaremos esto, no es una legitimidad monárquica simple, sino es fruto de una toma de decisión. La victoria política también en Donoso, el orden político, necesita esa construcción de orden, ¿no?
Necesita además de cierta resignación, ¿no? El no vislumbrar otro mundo posible por parte de sus enemigos también. Vamos a profundizar esto, ¿no? Esta racionalidad sí que es importante, que mencionamos, el argumento racional está presente en Donoso. Lo que será muy, muy importante en Donoso va a ser una relación entre acción y reacción, entre flujo y reflujo. Esto tanto en su concepción política, social, también en lo religioso, ¿no? Pero él, por ejemplo, lo ilustra entre Francia y Gran Bretaña, ¿no? Francia como idea de reacción, Gran Bretaña como idea de reacción, ¿no? El flujo francés, idea revolucionaria, y el equilibrio de vuelta del mundo británico, que no se quiere aproximar más en sus discursos, como una concepción, digamos, de equilibrio, donde una también tiene que relacionarse entre sí, no puede estar una sin la otra, ¿no? Donde una produce un exceso de movimiento, donde no habría reposo, y la otra muere por inacción, se petrifica. Por tanto, Donoso, en ocasiones, en esto es más conservadurista, tradicional, ¿no? Es un progreso limitado por la estabilidad. Dice, la estabilidad vivificada por el progreso. Volvamos a esta cuestión del enemigo que ya empezaba a dibujar. El enemigo político como entendido como enfermedad de invasión. El enemigo además como principio político fundamental. Es decir, el saber reconocer al enemigo, ser consciente de ello y no tratar de incluirlo en el orden político propio. Que digamos es un poco la crítica que hace el liberalismo. Hay dos estados del enemigo, ¿no? Pero también de los propios resistentes. Vamos a ver cómo es esto. Lo que nos permite vislumbrar esta concepción del enemigo, ¿no? Un pensamiento dicotómico en Donoso. ¿Cuáles son las dos situaciones, no? Son los de el momento del enemigo está en dispersión y el momento en que el enemigo está concentrado. Y nos va a dar lugar al momento diseminado de la política y el momento concentrado. Si el enemigo está disperso, no tiene actores políticos propios, digamos que la política debe estar también, quien reacciona a esos enemigos debe estar también desconcentrada. Pues un policía en cada zona sería suficiente. Ahora, el peligro es cuando estos se agrupan. Cuando eso se va agrupando, si el enemigo se concentra, debe haber, digamos, también concentración de los resistentes. Y esto para Donoso, este juego de... Ahora seguiremos hablando de ello, de diseminación, concentración, digamos, una constante histórica. Es más, es una racionalidad, es una verdad. Retornemos a esto. Donoso tiene una concepción, en muchas partes, historicista de la verdad y de la razón. En esto, siendo un crítico, de cierta manera, de ilustración de la modernidad en cierto sentido, también es moderno. Otro fundamento que puede ser interesante en Donoso es que se inspira en Roma, su referente es Roma. La Roma, en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, hace un análisis también del mundo antiguo, el mundo griego, y toma a Roma la Roma imperial como referente, y luego también para establecer el hilo histórico con el Vaticano y todo lo que supone la historia católica, ¿no? Roma como base su propuesta incluso para pensar la dictadura. Dice, la delegación del Senado, la dictadura romana por delegación, será un poco su modelo dictatorial. Recuperemos algunas de sus tesis fundamentales. En Donoso, cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, legalidad. Cuando no basta, la dictadura. ¿Qué será entonces la dictadura? La dictadura es un mal a soportar, digamos. Es un mal menor con respecto a la revolución. Pero es un gobierno legítimo. Es un gobierno de las circunstancias. Es un gobierno racional que puede defenderse en la teoría como en la práctica. Se sustenta en una verdad, digamos, teórica y en esa experiencia histórica como hecho. Que además, como en Roma, debe ser parte del derecho común.
un recurso al que poder recurrir. Mejor el caso inglés dice esto está en el Parlamento, que es el que todo lo puede, sobre la dinastía, sobre los derechos civiles, su religión, su sistema jurídico lo permite, lo facilita además. En cierta manera es una suerte esta dictadura de búsqueda de restauración de la libertad. Esto no es a través del restablecimiento de las creencias de la religión. Solo con un retorno de la represión interna puede resurgir un mundo libre. Digamos que la dictadura sirve como termómetro, él utiliza esta metáfora. Si la política está al máximo nivel, en ese caso significa, digamos, que la religión, que el elemento religioso está al mínimo, el enemigo está concentrado, hay una disminución de los valores religiosos y por lo tanto hay una necesidad de concentración política. Esto a la inversa. Cuando hay una libertad de tipo religiosa, cuando el sistema de creencias está establecido y diseminado en la sociedad, la política no hace falta. Tiene incluso un mito fundante, donde incluso la política no estaba presente, digamos, en esta concepción política, que sería incluso, digamos, un poco el gobierno del primer gobierno de Cristo, donde ahí los valores, el elemento de creencia, en una pequeña comunidad, por supuesto, no estaba presente. Es por ello que dice lo siguiente, ¿no? Señores, si aquí se trata de elegir, dice Donoso, de escoger entre la libertad por un lado y la dictadura por otro, aquí no habría disenso ninguno, porque ¿quién pudiendo abrazarse con la libertad se hinca de rodillas ante la dictadura? Pero dice, esta no es la cuestión. Si estuviera entre la libertad y la dictadura, yo votaría libertad. Aquí, y un poco lo que veníamos hablando, podemos incluso entrever concepciones de libertad. Una que se vincula a libertades individuales, pensemos más en su vertiente más moderna, ¿no? Su vinculación a nociones liberales, ¿no? Libertad de expresión, ¿no? Vinculadas a derechos políticos y derechos civiles. Donoso ve también cierta orientación individualista basada en la acción pública. Suerte de libertad que motoriza individualmente y que puede incluso derivar en cierto libertinaje, que hace que no haya un respeto a una autoridad, a un principio comunitario, ¿no? Libertad casi como libertinaje, ¿no? Que supondría esa libertad que mencionábamos, ¿no? Vinculada a la religiosidad, al orden de creencias de tipo interna. Hablábamos de que hay una respuesta donosa a un tiempo también, al tiempo revolucionario. La revolución en Donoso tiene capacidad destructiva, pero no es constructiva. Trata de acabar con la religión, pero al final la religión vuelve, la religión acaba abarcándolo todo. Esta idea también es la crítica a la revolución también es una crítica a la ilustración. Señala, por ejemplo, en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, dice, ¿no? La ilustración es destructiva, no contiene un soberano pincel ni un pintor soberano. También hay un pensamiento del por qué se producen las revoluciones. Una época en la que se están produciendo la emergencia del socialismo, todo ese pensamiento por Revolución Francesa, de por qué ocurre, ¿no? Es interesante porque en Donoso esto no ocurre en respuesta al ámbito progresista. Dice, esto no se produce por la miseria, no se produce por la tiranía tampoco. Se necesita, dice, una excitación desde fuera y una aspiración a algo superior, ¿no? Y pone ejemplos, ¿no? Los socialistas les dice a los pobres seréis como los ricos. Luego, por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Y esas clases medias y a los aristócratas, ¿no? Seréis como los nobles. Los aristócratas se lo decían a los reyes, ¿no? Seréis como los reyes. Pero incluso en el evento religioso, ¿no? Estas ideas de que los hombres pueden ser como dioses, seréis como dioses, ¿no? Una idea aspiracional. Entonces, frente a esta época de revoluciones,
de emergencia democrática también. Dice, no, señores liberales, ante esto no hay que ceder porque no es cuestión de miseria, no es cuestión de dictadura, sino hay que resistir. En esta vamos a recuperar el hilo de la libertad y la política, este termómetro, junto a estas dos modalidades que hemos dicho de libertad, esta acción y este reflujo de la política, acción-reacción, flujo-reflujo, este termómetro, vamos a hablar de esa idea de las dos modalidades de represión, ¿no? Vinculada a una idea de política, la represión externa, y otra vinculada a la idea religiosa, que es la represión interna. Y es una relación, como decíamos, inversa. Si una sube, la otra baja. Sube lo religioso, baja lo político, ¿no? Con esa represión interna religiosa, la libertad emerge. Versus cuando en las sociedades, digamos, además esto lo vincula a la evolución que se vive bueno, sobre todo pensemos en términos occidentales, ¿no? Que vamos viendo, él dice, ¿no? Pasamos de la sociedad feudal a la sociedad, a la monarquía feudal a la monarquía absoluta. Irrumpe el ejército permanente, irrumpe la policía en sentido permanente. Es decir, sale una necesidad ante esa falta de represión interna, ante esa falta de control interno, de que la policía, por relevancia, ¿no? Por lo tanto, vemos como esa relación que para mí es fundamental en Donoso. Entonces, cuando la religión salta por los aires, digamos, estamos en una disputa política en crudo. Es simple y llanamente la disputa por el mando. Incluso lo dice así, dice Donoso, señores, esto no, digamos, dice, esto es poner el dedo en la llaga, ¿no? Esta es la cuestión de España, esta es la cuestión de Europa, la cuestión de la humanidad, que ahora mismo es la cuestión por el mando, ante esta pérdida religiosa. El individuo ha perdido la fe y el individuo podemos intentar recuperarlo, pero las sociedades por sí mismas no lo recuperan tan fácilmente. Por lo tanto, para ir acabando, vemos que la religión, la teología, la espiritualidad están sobre o acompañan a la política por encima, incluso diríamos, ¿no? Esto especialmente él lo dice más así en el primer capítulo del ensayo sobre el catolicismo, liberalismo y socialismo mencionábamos. Es una manera de entender que también que lo eterno está sobre lo temporal. Él habla del poder eterno, el ya legitimado fuertemente sobre un elemento teológico, y ese poder de la decisión, del mando, es el temporal, que es accesorio y necesario, lo temporal, y fruto en este caso de un contexto histórico. Pero el elemento teológico dice lo siguiente: es el océano que contiene y abarca toda la ciencia. Cuando esto se pierde, emerge el nihilismo. Cuando la religión ha sido considerada por todos los hombres y en todos los tiempos, dice Donoso, como el fundamento indestructible de las sociedades humanas. Y esto, dice Donoso, lo podemos encontrar en Sócrates, en Platón, pero también en Rousseau y en Voltaire. Y da un giro interesante. Por lo tanto, es en esta pérdida de creencia donde la legitimidad emerge como un símbolo de fuerza ante la caída de aquello que trasciende. Donoso acaba el discurso diciendo lo siguiente: se trata de escoger entre la dictadura de la insurrección y la dictadura del gobierno, pues en este caso yo escojo la dictadura del gobierno, como menos pesada y menos afrentosa. Se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de arriba. Yo escojo la que viene de arriba, porque viene de regiones más limpias y serenas. Se trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Yo escojo la dictadura del sable porque es más noble. Una es más popular y la otra más saludable. La del puñal, digamos que es demagógica, es los de abajo. El mando como muchedumbre revolucionaria, que es nihilista, que no cree en nada, pero que concentra todo el poder igualmente. La forma más despótica que reina al fin de la libertad, que se iba por las inquinas, la dictadura socialista, la Revolución Francesa, el sable, la restauración del orden, la toma del mando,
la legitimidad de dictadura frente al caos, frente al anticlericalismo, frente al nihilismo, el voluntad de poder frente a la caída del poder religioso. Un camino largo que debe emprenderse, pero que no va a ocurrir por sí mismo, sino que necesita represión política para ir retornando a la represión religiosa, que disemine el poder político y que divida e individualiza al enemigo y lo deje, como decíamos, en un estado de resignación. Este sería un poco el resumen que os quería hacer sobre la obra de Donoso Cortés. Espero que os pueda ser útil, espero que os pueda gustar y os sirva de complemento a las clases. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.